dentro de la genealogía de Jesucristo, es decir, los antepasados de Jesús. Aquel que no tiene principio ni fin se metió dentro de una lista humana. Pero si Jesús no tiene antepasados, ¿cómo hizo esta locura de meterse dentro de una lista de personas con pecados, de personas malas, de personas buenas, pero de barro? Nosotros, hechos de barro, y el Señor elige una familia y comienza desde Abraham. Aún antes, todo comienza con el primer hombre, con Adán. Así que vamos a adentrarnos en este estudio en el cual el Señor de repente elige una familia y dice: yo quiero ser parte de esa familia. Yo quiero que me recuerden, que me conozcan por ser miembro de esta familia. Qué locura, ¿verdad? Así es Dios. Es capaz de hacer cualquier cosa por usted, por mí. Esta fue la ofrenda que hizo el Padre, y que Jesucristo mismo, el Hijo, se ofreció a sí mismo. Y yo supongo que le diría al Padre: sí, yo lo haré, envíame a mí. Yo me meteré en ese vestido de piel humano. Y le diría: sí, pero para ello necesitas una familia. Sí, no hay problema. Elijamos una lista de personas, las cuales portarán la semilla. Unos lo hicieron bien, unos no lo hicieron tan bien, pero se arrepintieron, por lo cual lo hicieron más que bien. Pero otros, y eso lo vamos a ver en el exilio, prefirieron ser infieles y buscar otros dioses. Hoy los dioses no son tan diferentes. Esos dioses sin minúscula, más bien llamado pasiones, carne, demonios, porque es cierto que continuamente estamos influenciados por miles de cosas que le atraen a nuestra carne, pero quien nos influencia es el enemigo. Y cuando cedemos, perdemos ventaja. Pero no me quiero detener aquí, vayamos adelante. En Mateo 1:17 dice así: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, es decir, el exilio, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. A algunas personas les ha llamado la atención esto de ¿y por qué 14? Pues bien, vamos a ahondar un poquito más.
existen 3 teorías que nos hablan del sentido simbólico del número 14. Así que hay 3 teorías, pero no es que se pueda elegir una y la otra sea descartada. Pero bueno, no me quiero adelantar, vamos a ir viéndolo. La gematría. Mire, para explicarle la primera teoría, primero tengo que explicarle qué es la gematría. Pues bien, también puede ser llamada numerología y es un método que usan los judíos para interpretar los textos de la Biblia. Su Biblia de ellos era la Torá, los libros de Moisés. Los 5 primeros libros de su Biblia era lo que ellos estudiaban, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y la manera de estudiarlo era esta. Usted hágase una idea y tome el abecedario. Y ahora, al lado de cada letra, por ejemplo, ya sabe, A, B, C, D, E, pues bien, al lado de cada letra va a poner un número. La A vale 1, la B le ponemos un 2, la C le ponemos un 3, la D un 4 y así con todo el alfabeto completo. Pues bien, así lo hacen ellos. Y después suman las palabras, es decir, buscan los significados simbólicos a través de la suma total de cada palabra. Vamos a verlo con un ejemplo. En hebreo, el nombre David tiene estas 3 consonantes, la D, la W y la D, y tienen un valor numérico, tienen un número. A todas las letras se les asigna un número. Entonces, la D vale 4, la W un 6 y la D ya hemos dicho un 4, entonces en total son 14. Así que es otra forma distinta de pensar. Ellos piensan letra y número. Nosotros, las letras son las letras y los números son los números y no tienen nada que ver. Pero cuando un judío lee acerca de las generaciones y lee 14, ellos no están viendo 14, ellos están leyendo David. No es necesario que alguien les explique ni que les... No, ya saben que cuando aparece 14 se está refiriendo a David. Y es que el público, las personas a quienes se refería Mateo estaba enfocado y escribió su evangelio para judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Entonces usó las técnicas que ellos tenían, como esta, la gematría. ¿Y por qué davídica? Pues porque se refiere a David. Entonces les dice a los judíos, miren, tengo una forma de afirmarles que Jesús es el Mesías. Para que Jesús sea el Mesías, ellos, los judíos, tenían que tener muy, muy claro que venía de la casa de David, porque si no, era imposible que fuese el Mesías. Así que lo que quería Mateo era mostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. ¿Y cuáles son las razones que usaba? Pues que proviene de David, que cumplió las profecías sobre David, que fueron 10. Así que, siendo el cumplimiento de cada palabra dicha sobre David, él sí tenía que ser el Mesías. Les estaba intentando abrir los ojos. Y es que David era tan importante para ellos. David era el elegido por Dios. Es que antes de David no había rey. Rectifico, estaba Saúl. Pero quien provocó esa nación estable fue David. Quien unificó el reino fue David. Quien hizo
que Jerusalén se convirtiese en la capital fue David. ¿Sabes que la bandera de Israel tiene la estrella de David? Pero no solo eso. Hay algo que me ha llamado mucho la atención, es que los colores, el blanco y el azul de la bandera, simbolizan el manto de oración. Nunca lo había pensado. Qué maravilla, que nuestra bandera sea la oración. Que nuestra bandera sea como ese manto de oración. Y mire, vino un hombre, un profeta llamado Natán, y habló con David y le profetizó, le dijo: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. Esa fue una de las 10 profecías. Así que les estaba diciendo: miren, queridos compañeros, compatriotas judíos, crean porque Él es el hijo de David. De esa familia proviene. Él está cumpliendo todas las profecías que Él mismo dijo sobre sí mismo. Esta teoría es muy factible y además, mire, desde el inicio, cuando empieza ya Mateo a escribir, empieza libro de la genealogía. Por cierto, genealogía es el estudio de los genes, no es más que eso. La lista de los antepasados. Y dice libro de la genealogía de Jesucristo, ahí comenzamos, hijo de David. Pero si viene primero Abraham, ¿cómo va a ser? ¿No está siguiendo un orden? No. El orden es el primero. Estaba enfocado en enseñarles, miren, que Él es aquel sobre el cual estaba escrito, que este es el Mesías, que crean que es el Rey, no esperen a otro. Yo oro que todavía aquellos judíos que todavía no están viendo a Jesús como el hijo de David, como el Mesías, que el Señor les abra el entendimiento y les quite ese velo del corazón para que puedan entender que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el ungido, el Mesías, porque la palabra Mesías significa ungido, es decir, aquel sobre el que se le ha derramado aceite. Y yo confío en que el Señor lo hará. Llegará un momento en que ese velo será quitado, igual que fue rasgado ese velo el día de la cruz. Así volverá a suceder. En el nombre de Jesús. En Mateo 1:6 habla de todos, dice: hijo de David, hijo de Abraham, y comienza: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, sus hermanos, así. Pero cuando llegamos al 1:6 dice: Isaí engendró al rey David. Anda, hubo más reyes, pero a ninguno lo llama rey. Continuamente no pierde el enfoque, él sabía lo que quería. Mateo lo hizo fenomenal. Quería mostrar a Jesús como rey y quería mostrar a Jesús como Mesías, y para eso tenía que dirigirse a las profecías hechas al rey David. Y siguió y además lo puso como con un significado que solo lo podrían ver ellos. Esta teoría es buenísima, a mí me gusta. La siguiente teoría es que en la transmisión oral, porque ellos aprendían de una manera, y además no solo es que aprendían de una manera. En el judaísmo del siglo I, la enseñanza era oral. Ellos se transmitían las escrituras hablando, se las memorizaban, así que memorizar estas largas listas era algo normal. Era el día a día para ellos, así que tenían que utilizar técnicas para memorizar grandes listas.
grandes porque les interesaban mucho los antepasados, les interesaban y continuamente estaban, luego lo veremos en Lucas, dividían todo en bloques para poder memorizarlo. Pero no solo eso, estaban haciendo aparte de un esquema una división de la historia. Y es que primero hablan del pasado hasta David, de Abraham a David, pero luego de David hasta el exilio, ahí hay otro bloque. ¿Qué ocurrió en ese bloque? La infidelidad del pueblo. Como continuamente fueron infieles, hubo una ruptura. Y acabó la ruptura porque fueron recuperando su lugar. Y ahí aparece desde el exilio hasta ¿dónde? Hasta Jesucristo. Y esos 3 bloques, así es como se iban aprendiendo. Así que ese número 14 podría ser simplemente una forma para dividir una lista larga y memorizar con más facilidad. Tercera teoría. En vez de 14, 7 más 7. Es decir, doble plenitud. Aquí está, como ya hemos dicho, dividiendo en etapas, pero etapas cumplidas, porque la plenitud es cuando algo está completo. La creación terminó el día 7, el día 6 con el hombre, el día 7 descansó, y ese día 7 ya no hay nada más que añadir. Así que el 7 es cuando algo está completo, pero del todo, por completo. Y está hablando de esa plenitud. Entonces, en la primera etapa, donde Abraham, una sola persona, sale de su tierra, de su parentela, y ahí nace el pueblo de Dios. Primero fue una persona hasta que se convirtieron en un pueblo. Y todo eso pasó y tuvo que llegar desde Abraham hasta David. Primera etapa. Segunda, la de David al exilio. Y es que, como ya he dicho, la infidelidad fue aquello que lo sacó. Perdieron todo. Perdieron el reino, perdieron el templo, perdieron sus tierras, se rompieron las familias y fueron llevados cautivos. Pero llegó un momento en el que ya se terminó esa etapa y volvieron con Nehemías y Esdras. Ellos volvieron. Y ahí ya comienza la tercera, del exilio a Cristo. Estaban esperando una restauración. El pueblo judío, lo malo es que todavía vive esperando esa restauración, esas expectativas del Mesías, del ungido, pero lo que quiere dar a entender esta teoría es que ya hay una plenitud, una doble plenitud. No esperen más después de llegar al último, Cristo. Después de llegar a Cristo, no esperen que haya más genealogías, no esperen más Mesías, que ya se ha cumplido esta etapa, que ya está por completo plena. Y esta es la tercera etapa. Decirles que estas etapas no son excluyentes. Es posible que se refiera al rey David y que por todos los lados ellos lean David, 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 y cuando acaba David aparece Jesús. También es posible que simplemente, aparte de que esté apuntando hacia David, pues que se divida para memorizar. Esa es muy, muy, muy buena. Yo quisiera memorizar. Llevo tanto tiempo tratando de memorizar esta lista
pero ¿sabe qué? Voy a volver a intentarlo. Porque el Señor nos va dando como conocimiento conforme vamos memorizando. Esta práctica es fenomenal, pero no es exclusiva. Y la tercera, la plenitud, la doble plenitud, el no esperen algo más, también es posible. Es decir, que no hace falta excluirse una de otra, sino que entre las tres están formando un todo. Primero, memorizan las escrituras. Segundo, ven lo que hay detrás. Lo que hay detrás es un doble significado, un hijo de David, un Mesías verdadero. Y ya por último, esta doble plenitud. No esperen a nadie más, que ya está todo completo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así también nosotros. No esperemos. No sigamos esperando aquello que todavía no nos ha llegado. Ya tenemos la plenitud por completo. Ya tenemos a Jesucristo. Ya vivimos en Cristo. A veces continuamente estamos esperando que cambie esta situación, que me cambie el aspecto laboral, el esposo, los hijos, la esposa, que algo cambie, que esta persona me fastidia en la iglesia, que esto me está... Continuamente también estamos esperando que venga un Salvador, alguien que lo cambie todo. El Salvador ya vino. El Salvador es Jesucristo. Y no es necesario que cambien nuestras circunstancias para vivir en esa calma y en esa plenitud. Señor, te damos gracias porque en cualquiera de las circunstancias, en cualquiera de las páginas del libro que vivamos, no sé en qué página estás ahora. No sé si estás en el monte, si estás en el llano, no sé dónde estás. ¿Te encuentras en el valle? Si estás en Cristo, lo tienes todo.